Dios les bendiga a todos. Mi nombre es Dayana, vengo de parte del Señor a dar un mensaje que Dios me dio anoche, en la madrugada, mejor dicho, para que le dé ese mensaje a su iglesia. Antes de dar el mensaje, me gustaría hacer una oración en el nombre de Jesús. Oh Padre, en el nombre de Jesús te pido, Señor, que bendiga, Señor, a cada una de las personas que van a escuchar este mensaje, Señor. Que no venga nada de parte de mí, sino todo de parte de ti. En el poderoso nombre de mi Rey Jesús, Señor, te pido que me guíes con tu Espíritu Santo. Que seas tú el que tomes el dominio y el control de mi alma, de mi espíritu, de mi boca y de todo mi ser, Señor. En el nombre de Jesús te pido que este mensaje llegue a los oídos, a los corazones, que abra ojos, que abra vistas, que abra todo, Señor, en las personas que lo escuchen, Padre amado. Gracias por este hermoso mensaje y lo voy a compartir como me has mandado en el poderoso nombre de mi Rey Jesús. Amén y amén. Buenos, queridos amigos y hermanos, me gustaría que me acompañen con su Biblia a Primera de Reyes, capítulo 3, a partir del versículo 16. Voy a lecturar la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Primera de Reyes, capítulo 3, del versículo 16 al 28. Sabiduría y prosperidad de Salomón. En aquel tiempo vinieron al rey dos mujeres rameras y se presentaron delante de él. Y dijo una de ellas: Ay, Señor mío, yo y esta mujer morábamos en una misma casa, y yo di a luz estando con ella en la casa. Aconteció al tercer día, después de dar yo a luz, que ésta dio a luz también, y morábamos nosotras juntas. Ninguno de fuera estaba en casa, sino nosotras dos en la casa. Y una noche el hijo de esta mujer murió, porque ella se acostó sobre él. Y se levantó a medianoche y tomó a mi hijo de junto a mí, estando yo tu sierva durmiendo, y lo puso a su lado, y puso al lado mío su hijo muerto. Y cuando yo me levanté de madrugada para dar el pecho a mi hijo, he aquí que estaba muerto. Pero lo observé por la mañana y vi que no era mi hijo, el que yo había dado a luz. Entonces la otra mujer dijo: No, mi hijo es el que vive, y tu hijo es el muerto. Y la otra volvió a decir: No, tu hijo es el muerto, y mi hijo es el que vive. Así hablaban delante del rey. El rey entonces dijo: Esta dice: Mi hijo es el que vive, y tu hijo es el muerto. Y la otra dice: No, mas el tuyo es el muerto, y mi hijo es el que vive. Y dijo el rey: Traedme una espada. Y trajeron al rey una espada. Enseguida el rey dijo: Partid por medio al niño vivo, y dad la mitad a la una, y la otra mitad a la otra. Entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey, porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo, y dijo: Ah, Señor mío, dad a éste al niño vivo, y no lo matéis. Mas la otra dijo: Ni a mí, ni a ti, partidlo. Entonces el rey respondió y dijo: Dad a aquella el hijo vivo, y no lo matéis. Ella es su madre. Y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey, y temieron al rey, porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar.
Amén y amén. Queridos hermanos, esta es una de mis historias preferidas. La he escuchado tantas veces, mas nunca había meditado en ella. Anoche me levanté de madrugada a orar y Dios me puso esa historia en mi corazón. Y pensé, déjame no leerla, sino meditarla. Déjame no meditarla, sino escudriñarla. Entonces, Dios nunca dice lean la palabra, Él dice escudriñen las escrituras. Entonces, hermanos y amigos, eso es lo que debemos de hacer, escudriñar como un tesoro la palabra de Dios. Y Dios entonces nos revela para su gloria y para la edificación y enseñanza de su iglesia amada. Quiero empezar desde el versículo 16 comentándoles sobre cada verso lo que Dios me estaba revelando en la madrugada. Bueno, en el versículo 16 dice, en aquel tiempo vinieron al rey 2 mujeres rameras y se presentaron delante de él. Ustedes no se han preguntado por qué 2 rameras. Rameras. Yo pensé, Señor, pero ¿por qué rameras? Lo que pasa es que muchas veces las rameras, al acostarse con tantos hombres, no saben quién es el padre del niño. Entonces estas 2 mujeres vinieron con esta queja delante de él, delante del rey, del que representaba la nación. Entonces en el versículo 17 dice, y dijo una de ellas, ay, Señor mío, yo y esta mujer morábamos en una misma casa, y yo di a luz estando con ella en la casa. Yo pensé, Señor, entonces las rameras moraban juntas en una misma casa, y una dio a luz estando con ella en la casa. Entonces dice, aconteció el 3er día después de dar yo a luz, que ésta dio a luz también y morábamos nosotras juntas. Ninguno de fuera estaba en casa, sino nosotras 2 en la casa. El Señor me decía, esto es mi iglesia. Esto es una enseñanza de un ejemplo de un creyente que da fruto y otro no. De un creyente que da luz y otro no. Cuando estamos sin Cristo somos rameras. ¿Por qué? Porque andamos por el mundo vagando, intentando hacer las cosas por nuestra cuenta. Pero cuando pasamos a Cristo, somos su esposa, somos su novia. Entonces Dios me decía esto. Hay personas en la iglesia que aunque estén morando en la misma casa, no dan fruto. Entonces yo pensé, Señor, pero ella incluso dicen que ninguno de fuera estaba en la casa, sino nosotras 2 en la casa. Dios siempre habla a su iglesia, porque el Espíritu de Dios no puede estar donde no se le ama. El Espíritu de Dios no puede estar donde no se le ama. Entonces, ellas dicen, nosotras 2 en la casa. Eso significa que ellas 2 estaban en la casa, en la iglesia. La casa representa la iglesia, donde hay árboles que dan frutos y otros no. Sigo con el versículo 19. Y una noche el hijo de esta mujer murió, porque ella se acostó sobre él. Entonces el Señor me decía, la gloria sea de Cristo. Así hay creyentes
que dejan morir el ministerio que yo le para, Mashaya, que yo le he puesto en su mano. Hay creyentes que se acuestan sobre el ministerio, que acomodan la carne, que creen que porque los dones, el llamamiento es irrevocable, ya se pueden acostar, pero no, no es así. Entonces resulta que ella se acostó sobre él y por causa de acostarse sobre el hijo, murió. Versículo 20. Y se levantó a medianoche y tomó a mi hijo de junto a mí, estando yo tu sierva durmiendo, y lo puso a su lado, y puso al lado mío su hijo muerto. El Señor me decía, así hay personas que quieren robarle el ministerio a otros, robarle a los que tienen frutos, que dicen, no, yo quiero ese hijo que ella tiene. Y yo decía, Señor, pero ¿cómo es posible? Sigo leyendo el versículo 21. Y cuando yo me levanté de madrugada para dar el pecho a mi hijo, he aquí que estaba muerto. Pero lo observé por la mañana y vi que no era mi hijo, el que yo había dado a luz. Entonces yo pensé, la mujer, una de las rameras, se levantó de madrugada para darle el pecho al hijo. El Señor me decía, eso representan los creyentes que se levantan de madrugada por la mañana a buscar mi presencia, a darle pecho al hijo. ¿Qué significa, Señor? El Señor me dijo, la gloria sea de Él, tienen que alimentar el ministerio. Yo se los doy, pero tienen que invertir tiempo en la palabra, en el ayuno, en la oración. Esta mujer se levanta de madrugada, y dice, para dar el pecho a mi hijo, para darle de comer. Dios te da el ministerio, los dones, te da todo, pero tú tienes que darle de comer a tu mamá, Shamaya, a tu ministerio. Entonces, yo seguía meditando y leo en el versículo 21 que dice, pero lo observé por la mañana y vi que no era mi hijo, el que yo había dado a luz. Entonces yo pensé que esa mujer, cuando lo observó bien, pero lo observó por la mañana, se dio cuenta que no era su hijo. Porque hay personas que, como dice el Señor, que vienen como ladrón por la noche y quieren robarte tu bendición. Pero cuando tú te das cuenta por la mañana, cuando resplandece la luz, tú te das cuenta, no, pero esto no fue lo que el Señor me dijo. Esto lo pusieron al lado mío. Entonces se llama Sharaya, santo, mi alma te alaba. El Señor dice, y puso al lado mío su hijo muerto. Dice el Señor, hay personas que después de robarte la bendición, quieren hacerte creer que eso es lo que tú harás. Me explico. Digamos, el Señor te dice, mira, yo te voy a llevar a las naciones. Y vienen otra persona y te dicen, el Señor te va a llevar de iglesia en iglesia, pero tú no vas a salir del país. Entonces, ¿a quién le crees? Después tú meditas. Por la mañana es cuando resplandece el sol, cuando viene la sabiduría a ti, que resplandece la luz del Señor en tu vida. Entonces tú dices, no es posible. Yo le creo a Dios. Dios me dijo a mí que me llevaría a las naciones. ¿Cómo yo me voy a conformar, Masharaya, con quedarme aquí si el Señor me dijo que voy a ir de nación en nación a predicar su palabra? Entonces eso me decía el Señor, que son las personas que quieran hacerte creer lo que ellos quieran. ¿Para qué? Porque tienen miedo e incluso no miedo, sino envidia de tu ministerio, de tu hijo. Continúo. Verso 22.
Entonces la otra mujer dijo: no, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra volvió a decir: no, tu hijo es el muerto, mi hijo es el que vive. Así hablaban delante del rey. Versículo 23. El rey entonces dijo: esta dice: mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra dice: no, mas el tuyo es el muerto y mi hijo es el que vive. Entonces, aquí podemos observar que se levanta como una contradicción. Ellas estaban solas, no había testigo, no había nadie. Una decía: no, que es mi hijo el vivo, y la otra: no, que ese hijo es mío, que el muerto es tuyo. Y así empezaron a discutir delante del rey. Entonces continúo con el verso 24. Y dijo el rey: traedme una espada, y trajeron al rey una espada. Enseguida el rey dijo: partid por medio al niño vivo y dad la mitad a la una y a la otra mitad. Entonces el Señor me decía, yo decía: Señor, pero ¿cómo es posible que Salomón tenía tanta sabiduría? ¿Y qué? ¿Por qué? ¿Por qué Salomón dice: traedme la espada, Arama Shakia? Entonces el Señor dijo: porque mi espada es mi Mashaya. La espada es mi palabra. Si ustedes se fijan en el verso 24, el Señor, Shamarakia, dice que el rey dijo: traedme una espada, una sola. Entonces el Señor me decía: porque una sola es mi palabra, no hay más palabra, una sola es mi palabra. Y trajeron al rey una espada. Enseguida el rey dijo: partid por medio al niño vivo y dar la mitad a la una y a la otra mitad. Entonces, si ustedes se fijan, Salomón tomó la decisión. ¿Cuándo? Cuando la espada se la trajeron a él. Entonces el Señor me decía: cuando la palabra vive, cuando la palabra vive en ti, siempre vas a poder juzgar con justicia. ¿Por qué? Porque Dios te va a dar la sabiduría para juzgar al pueblo, a tu iglesia, a las naciones, pero no juzgar para echarle la culpa que tú eres malo, que tú eres esto, no. Para corregir lo que está mal. ¿Pero de acuerdo a qué? De acuerdo a la espada, que es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios penetra el alma, toca el corazón. Y entonces, continúo con el verso 26, dice: entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey. Pero, entonces, ¿por qué habló al rey? Porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo. Y dijo: ay, Señor mío, dad a esta el niño vivo, no lo mates. Mas la otra dijo: ni a mí ni a ti, partidlo. Entonces dice el Señor: cuando la palabra llega a tu corazón, la palabra es la verdad, la espada es la verdad, es la palabra de Dios, la Biblia. Entonces la mujer le dolió. Una le dolió y otra no. Entonces dice el Señor: así hay creyentes que reciben mi palabra y las entrañas será más shakia, se le conmueven. Pero hay otras que dicen: no, eso no es para mí. Partidlo, no me interesa. Entonces, queridos hermanos, el Señor me decía: la mujer de quien era el hijo vivo, sí le dolía, sí se le remordieron, se le conmovieron las entrañas. ¿Por qué? Porque le dolió. Pero no era por fuerza de Salomón, no era por sabiduría de Salomón, no.
Era porque Salomón tomó la espada, que es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice en Proverbio que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces, ¿qué pasó? Versículo 27. Entonces el rey respondió y dijo: dad a aquella el hijo vivo y no lo matéis, porque ella es su madre. ¿Y qué pasó? Y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey, y temieron al rey. ¿Pero por qué? Porque vieron que había sabiduría de Dios para juzgar. Primeramente, Salomón tenía ese temor de Dios. En ese momento, Salomón hacía todo guiado por Dios. En este momento, si se fijan en el versículo 24, Salomón dice, antes de decir cualquier cosa, tráigame la espada. Y luego juzga. ¿Pero qué? De acuerdo a la palabra, de acuerdo al temor en Jehová. Hay personas que van a decir, no, si ese ministerio no es para mí, para ti tampoco, partámoslo. Y dirán, no, mira, hay una congregación grande, vamos a partirla, vamos a dividirla. Dios no quiere división. Dios me decía, Ramashakia, que no quiere división, porque Él no divide ni resta. Él suma y multiplica. La gloria sea de Cristo. Entonces, querido oyente, hermano, amigo que me escucha, yo te pido en el nombre de Jesús que tomes a tu hijo, levántate de madrugada, aliméntalo, alimenta a tu hijo, alimenta tu ministerio. No anheles, no quieras lo de otro, porque Dios aborrece todo eso. Dios aborrece la envidia, los ojos altivos. Dios aborrece que tú codicies lo de otro. Dios le da a cada quien lo suyo, su ministerio, sus dones. Dios es un Dios original, es un Dios vivo. Él nunca falla. No le fallemos a Él. Dios no nos pide mucho. ¿Por qué? Él nos salvó por misericordia. Él nos dio un regalo. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Él quiere que lo amemos con toda nuestra fuerza, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser, y que amemos nuestro prójimo como nosotros mismos. Porque de esta viene toda la ley de los profetas, porque si tú amas a Dios con toda tu alma, toda tu mente y todo tu corazón, tú no vas a hacerle daño a tu prójimo. Tú no vas a hacer algo que entristezca al Espíritu Santo de Dios. Entonces, querido oyente, amigo, hermano que me escucha, alimenta tu ministerio, alimenta tu relación con Dios, aliméntalo, porque el diablo, Señor, lo reprenda, anda como león rugiente a ver a quién devorar. Por eso esa mujer se levantó de noche, aprovechando que la sierva estaba dormida. La gloria sea de Cristo. No podemos dormirnos. Eso no significa que no vamos a dormir. Pero Dios dice, velad y orad. ¿Qué es velar? Debemos de velar en oración, en ayuno, atentos a nuestra relación con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo de Dios. Alimentando nuestro bebé, nuestro hijo que Dios puso en nuestras manos, nuestro ministerio. Somos responsables. Por eso es que Dios dice que cuando Él venga debemos de darle los dones o sea, en la parábola de los talentos, en Mateo, dice que el rey vino y le preguntó a cada quien qué hicieron con los dones. Entonces, hermano, cuando tú estés delante del rey y él te diga, ¿qué hiciste con lo que yo te di? ¿Qué le vas a decir? ¿Que lo escondiste? ¿Que estabas más atento a lo que tiene el otro que a lo que Dios te dio? Oye, tú no sabes por qué sacrificio pasó el otro.
qué dolor pasó el otro. Tú no sabes. Solamente ves el fruto cuando ahí resplandece el fruto de su trabajo, de su sacrificio, y quieres quitárselo. No. Alimente Emarabashaya. Usted a su hijo. Alimente usted su relación con el Señor. Alimente usted su ministerio. Y no esté codiciando lo ajeno. Por eso, queridos amigos y hermanos, quería compartir este mensaje con ustedes porque Dios lo puso en mi corazón para que pensemos. Porque dice la palabra que todo el que se crea sabio, que busque más sabiduría, que todo el que se crea santo, santifíquese más. Porque eso es un proceso que dura hasta que el Rey venga a buscar a su iglesia. Entonces debemos de ayudarnos mutuamente en el poderoso nombre de Jesús. Y queridos hermanos, yo espero que ustedes mediten sobre esta historia. Y así como Salomón dijo, tráigame la espada, así yo les traigo a ustedes la espada, que es la palabra de Dios. Quiero hacer una pequeña oración para todos los que me escuchan, para cerrar con la bendición del Señor. Oh Señor, gracias por tu palabra. En el poderoso nombre de Jesús, mi alma te alaba, Señor. Te pido, Señor, que tú toques todos esos corazones que están escuchando este mensaje. Que tú rompas cadenas, Señor. Que tú nos perdones a cada uno de nosotros si hemos anhelado, codiciado lo ajeno. Oh Padre amado, permite que nosotros caminemos de acuerdo a tu voluntad, caminemos de acuerdo a tu espada, que es tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús yo declaro, Señor, que tú rompes cadenas, que tú sacas almas del cautiverio, que tú te glorificas en cada uno de los que están oyendo este mensaje, para la honra y gloria de tu nombre, Señor. Guíanos con tu Espíritu Santo y permite que nuestro hijo sea el que esté vivo. Arabashakia. Que nuestro hijo sea el que esté vivo, que nuestra relación sea la que esté viva, que nuestro fuego, nuestro amor por ti sea el que esté vivo, Señor. Y que no dormamos descansando en la comodidad y aplastemos nuestro ministerio por estar de cómodos. No permitas que nuestro ministerio, que tú nos has dado, ese hijo en nuestras manos, nos acostemos sobre él. Padre, en el nombre de Jesús yo te pido que bendigas a todos nosotros, a cada oyente que escucha, y que esta palabra, Señor, penetre en su corazón como entró también en mi corazón. Que sea de edificación, porque tu palabra, Señor, es la que transforma. Gracias, Padre amado. Bendice a cada uno de los hogares, de las familias que están teniendo luchas con enfermedades, con divorcio. Aramashakia. Señor, mi alma te alaba. Rompe con toda trama del enemigo, Señor, en el nombre de Jesús. Rompe con todo espíritu inmundo que quiere perturbar a tu iglesia. Yo declaro que es cancelado en esta hora en el nombre de Jesús. Yo declaro, Señor, que tú entras donde hay desorden para traer orden. En el poderoso nombre de Jesús. La sangre de Cristo tiene poder. El nombre de Cristo tiene poder, Señor. Y tu presencia es lo que necesitamos para vivir en paz. Simplemente tu hermosa presencia acompañándonos día a día, cada hora, cada minuto, cada segundo, Señor, para caminar de acuerdo a tu voluntad. Oh, gracias, Padre amado, por escucharnos, porque podemos clamar a ti, porque podemos alabarte, adorarte, Señor. Y te pido en el nombre de Jesús que bendigas a cada una de nuestras vidas, Señor. Esas almas que están atadas, que no encuentran el camino, Señor. Tú eres la verdad. Aramashakia.
Muéstrales, Señor, que tú eres el camino y la puerta que lleva a la salvación. En el poderoso nombre de mi Rey Jesús. Gracias. Amén y amén.